como decimos los dominicanos, contimá, aquellos que son informales que ganan un 20 o un 30% menos Por, que el trabajador formal. por eso te hablé Sí, al principio, te dije que este gobierno, antes de que llegue diciembre, debe de crear un método nuevo, más flexible y que las personas tengan un acceso más rápido antes de que llegue diciembre, porque tú sabes que la economía nacional ha sufrido y para nadie es un secreto, pero yo creo que debe de haber un programa más flexible. Ya hay muchas personas que gastaron sus ahorros. Me refiero a un programa acceso también a personas de clase media, porque no nos podemos enfocar nada más en la pobreza. Las personas, si se pudiera decir, que ostentan grande fortuna, también han sufrido muchísimo. Y yo creo que por lo menos la clase media debe de recibir una ayuda flexible. Por ejemplo, en este caso, tengo para decirte que conozco muchos colegas, abogados, que han sufrido de manera, si se podría decir, de una manera muy dura la pandemia del COVID-19. El profesional del derecho, porque cerraron los tribunales al inicio. Y yo creo que, tú sabes, no sé si tú más o menos estás manejando los temas que se mueven en el colegio de abogados y eso, claro que sí, pero a eso me iba a eh, referir. pero tú sabes que hemos sido desamparados del gremio, del poder judicial y del poder ejecutivo. Los abogados realmente están desamparados. Y yo creo que para hacer mención a nosotros, eso es una de las profesiones, gente profesionales que realmente le ha dado duro la pandemia del COVID-19. ¿Puede continuar Claro, con ese mismo tema? sí, es cierto y me voy a referir a eso. Entonces, solamente nos queda, como decía, estaba en el programa para ti. Yamilé Rodríguez participa, dice que quién me ayuda a él. Bueno, Yamilé, tú un hombre rico, usted no está gracias a Dios que usted no es funcionario, no tuvo que hacer su declaración. Mi pregunta, hay muchos que ya estamos poniendo prestado y más las madres solteras con hijos no es fácil. Completamente de acuerdo, la mitad de los hogares dominicanos está dirigido por una mujer, por una madre soltera. Ustedes se imaginan el impacto que tiene eso y de eso vamos a hablar ahora. Pero para terminar con el tema de los programas, también se hizo FATIC, un programa de apoyo al trabajador independiente, que son 5,000 pesos. Oye bien, 5,000 pesos, pero como dije, solamente accede una persona que haya tenido a febrero del 2020 algún préstamo con alguna entidad de intermediación financiera. Una locura. Entonces tenemos finalmente Quédate en casa a través de los mecanismos del programa social Sí. de la presidencia, específicamente el plan social de la presidencia, que también es un apoyo de 5,000 pesos. Sí. En cambio, si tienes a una persona de más de 60 años en tu grupo familiar, entonces recibiría 7,500 pesos adicionales por esa persona, que es una ayuda un poquito más, digamos que robusta, un poquito más Sí. gordita que la ayuda que reciben los trabajadores informales. Entonces, eh, quiero referirme, no, voy a tratar el tema del Colegio de Abogados para luego referirme al tema de la pandemia en general y qué nos dijo la pandemia. Bien. En ese tema yo tengo dos observaciones. Primero, ha sido muy tímido el Poder Judicial, sumamente tímido el Poder Judicial a la hora de reabrir los tribunales. Los supermercados están abiertos, respetando el distanciamiento social. Los Así es. gimnasios están abiertos respetando el distanciamiento social y en una sala de audiencia no puede haber mecanismos para hacer respetar la distancia social. Pero eso no es tanto el problema. El problema es que ni siquiera los abogados estamos pudiendo ir a los tribunales para averiguar qué pasa y de informárselo a los clientes, porque las trabas son inmensas. Evidentemente, el argumento del Poder Judicial es que ellos han tenido que han tenido que abocarse a una reforma que iba a tomar años, que era la virtualidad o todo lo que podía ser la virtualidad de la aplicación de la justicia, la virtualidad jurisdiccional. Sin embargo, han demostrado tener un muy pobre desempeño en la apertura, en el tiempo de la apertura. Fíjate que ahora han anunciado, el último anuncio es que se pasa a fase avanzada, es decir, que ya se podrá ir de manera presencial con los juzgados de paz. Por Dios, los que mayor casos resuelven y los que tienen casos más sensibles son los tribunales de primera instancia. Entonces iniciamos por lo que son los tribunales más demandados. Además también una condición de acéfalo de nuestro colegio de abogados, con un cuestionamiento inclusive de la legitimidad de quien está en este momento, porque la ley que crea el Colegio de Abogados prevé un fondo especial de apoyo a los abogados, pero nosotros no estamos buscando limosna, nosotros lo que estamos buscando es tener un representante que eche el pleito por nosotros, porque esa es la razón de ser del presidente del Colegio de Abogados,
y no ha Claro. pasado. Entonces, inclusive, yo no sé si tú has visto que ha habido marchas, ha habido inclusive memes que son chistosos, pero como dice el meme, ¿verdad? Uno se ríe, pero verdad, de abogados que han tenido que ponerse a vender China, de abogados que han tenido manifestación, inclusive, vi un grupo de abogados en una provincia dominicana que le puso una querella al presidente del Consejo de Poder Judicial y presidente de la Suprema, bueno, obviamente no tiene mucho fundamento porque evidentemente no hay un tipo Sí. penal ahí, pero es la desesperación que tiene la clase de abogados. Pero es un fenómeno y quisiera que tú me permitieras, antes de cerrar el tema de los Claro, claro, programas, que ya hemos tratado fase, claro. hemos tratado para ti y hemos tratado quédate en casa, que son los programas, la realidad del COVID-19. El COVID va a tener mucho mayor impacto sin ser COVID que siendo COVID. Actualmente tenemos cerca de 900.000 fallecidos a nivel mundial. Los datos son interesantes conocerlos. Actualmente tenemos 955.000 muertes y 30 millones de casos. En República Dominicana, 107.000 casos y 2.034 Sí, muertes. Ahora sí. bien, ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto del COVID? Estamos hablando de un estudio de mayo de la agencia BBC, de mayo, es decir, la realidad ahora mismo es mucho peor. Que 80 millones, que esto iba a tener un efecto en 80 millones de niños por debajo de un año, que por la crisis económica y por la saturación del sistema de salud no va a tener acceso a vacunas de enfermedades tan básicas y erradicadas como el polio, el sarampión y la difteria. Que 130 millones de seres humanos se va a unir a los ya 135 millones de seres humanos. Estamos hablando de 265 millones de personas que van a estar al borde de morir de hambre. Sus condiciones son que en cualquier momento mueren por el nivel de desnutrición que tienen, por el hambre que tienen. Y solamente tenemos, yo no estoy contando las muertes ni estoy disminuyendo la muerte, pero no tenemos ni siquiera 1 millón de muertes en el mundo. Y ya sabemos cuál va a ser el impacto en más de 300 millones de personas. Pero los casos que se están dando son tétricos. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿quién lo iba a pensar? En Inglaterra se está promoviendo, se está dando un fenómeno interesante de que los ingleses están haciendo tratamiento dental ellos mismos Sí. y se están quitando con chicle y se están quitando con pegamento, se están quitando, arrancándose los dientes, Misael, en un país como Gran Bretaña, el imperio donde el sol nunca se ponía. A ese nivel estamos llegando. En la zona de los Balcanes ya se ha identificado iniciativas de mujeres que hacen abortos voluntarios Sí. evidentemente, con instrumentos caseros, lo cual, como tú te imaginarás, aumenta el nivel de riesgo para que las mujeres puedan, digamos, acceder a sectores de salud. Y así veremos que el impacto que va a tener el COVID no es la cantidad de muertes que vamos a estar sufriendo por ello, sino todos los efectos colaterales debido al impacto económico y social que el COVID va a tener. Pero ¿qué pasa? No podemos hacer nada. Porque si dejamos que colapse el sistema de salud, el efecto psicológico y práctico en la población es devastador, es mucho peor. Entonces nosotros Así estamos es. presenciando una de las crisis, bueno, el Fondo Mundial de Alimentos llama a esto una crisis con proporciones bíblicas, que Así solamente es. describe la Así Biblia. es. Así es. Entonces, así es. Entonces, yo creo que es importante que tengamos, esto nos ha dicho también muchas cosas de nuestra economía, como tú bien dijiste hace un rato. Esto nos dice que nosotros no podemos tener una población informal desprotegida. No puede ser que más de la mitad de los dominicanos y dominicanas no tengan seguridad social, no estén ahorrando para su futuro, que ni siquiera estén dentro del radar de la administración tributaria, no para cobrar impuestos. No para cobrar impuestos, sino para saber dónde se aplican las políticas públicas que los hacen a ellos, a ellos y a ellas, generar suficiente para poder tributar y sostener las cargas sociales. Entonces estamos hablando de una economía que necesita necesariamente una atención y que el COVID nos lo está diciendo. Te invito a leer un artículo que tengo publicado en el periódico El Dinero, que dice lo que nos dijo el coronavirus, donde hago un análisis un poquito, digamos, arrojado, porque me paso al mundo de la economía, ese mundo fascinante de la economía, donde
donde hago el análisis de cuál es la realidad económica, del modelo económico, incluyendo el sistema tributario dominicano excluyente. Un sistema que nos ha dicho ya, todos los organismos internacionales nos han dicho, en estudios en los que hemos participado, Misael, que nos han dicho que nosotros tenemos un sistema tributario y un modelo económico excluyente, donde quienes pagan son los pobres y los asalariados, donde la mayoría de los impuestos no contemplan si tú eres Misael o tú eres el obrero que trabaja en una construcción, porque te carga y te explota, por decir una expresión dominicana, de la misma forma. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para eso. Y finalmente estoy completamente de acuerdo contigo. El gobierno, que ha colocado 3.800 millones de dólares en el mercado internacional, lo cual da un sentimiento agridulce, porque no sabemos si aplaudir o comenzar a ponernos tristes de ahora porque vamos a tener que pagarlo ese dinero. Pero sí lo ha hecho y ha dicho que lo ha hecho para ampliar los programas de apoyo, sobre todo hasta diciembre, como lo ha anunciado el presidente Abinader. Entonces, es importante que ellos contemplen dos aspectos importantísimos. Primero, incluir esa población sin trabas de estar, porque ni siquiera el tema es que esté bancarizada, sino que esté prestamizada, si se puede usar el término, pero que integre, pero que aumente también el apoyo. Es decir, que integre a todos los trabajadores informales, pero que también aumente el apoyo. Y tú me vas a decir, Alberto, ¿dónde va a salir eso? Bueno, yo no hubiera recomendado ir por tanto dinero al mercado internacional. Sí. Yo creo que nosotros hubiéramos tenido salidas que es verdad que no iban a ser atractivas, que no iban a ser, digamos que bonitas, sexys en este momento, porque evidentemente el presidente no tiene ni siquiera 100 días, acaba de dar su discurso de 30 días. Así Pero es. yo creo, Misael, que hay medidas que pudo haber tomado desde la casa, como por ejemplo el tema del anticipo que se tomó. Pero no solamente el tema del anticipo, sino todo el tema que tiene que ver con identificar esa población informal. Pero, por ejemplo, el tema de aquellas empresas que están teniendo ganancias extraordinarias puedan liquidar y pagar los impuestos de manera mensual en vez de manera anual. Que no tengamos que esperar a abril del año que viene para que el Estado vea los resultados, sino que desde ahora pueda recibir el dinero. Pero nuestro principal producto de exportación es el oro. Y cuidado, no se puede recurrir a Barrick cada vez que tenemos una situación. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que los dueños de la mina somos nosotros. Claro, nosotros tenemos un acuerdo. Y ahora estamos en una situación mundial de emergencia. Entonces yo no estoy hablando de cambiar los términos. Yo estoy hablando de que lo mismo que vamos a recibir, lo recibamos en una forma más expedita. En vez de calcular el retorno neto de fundición cada 3 meses, vamos a liquidarlo cada mes. En vez de liquidar el impuesto sobre la renta cada 3 meses, vamos a liquidarlo de manera mensual. El oro es un commodity, es un producto que está creciendo cada vez más de valor en el mercado internacional, lo cual evidentemente a nosotros nos favorece, porque de nuevo es nuestro principal producto de exportación. Y además, Barrick es la empresa que permite que nosotros sigamos exhibiendo. Ella, con la zona franca también y otros rubros de la economía, pero principalmente Barrick es la que permite que nosotros podamos exhibir ese crecimiento económico del cual nos jactamos, que siempre es saludable, pero que siempre nos deja pensando, ¿y quién es que crece? Tú sabes que además de esos planes de ayuda, hay otro tema que no podemos pasarlo por alto, y es el tema de una posible flexibilidad del toque de queda. Mira, tú sabes que en el lapso del tiempo de la transición del nuevo gobierno duramos una semana sin toque de queda. ¿Y qué hicieron los ciudadanos? Se burlaron. Por eso yo traigo en reflexión ahora, estamos en condición, la gente ya está consciente de que es una realidad el COVID-19. Se trata, por ejemplo, también del asunto de la economía, que hay que restablecer la economía, pero el ser humano, o para ser más específico, el dominicano, está preparado para que abran de manera, si se podría decir también paulatinamente, y que flexibilicen el toque de queda. Por lo menos mucha gente han propuesto que inicie a partir de las 10 de la noche. Otros dicen que mejor que lo aumentemos, porque mira, se ha dado el caso en algunos países. ¿Tú me escuchas bien, Alberto? Sí, súper bien, muy bien, muy bien. Bien. Se ha dado el caso en algunos países, por ejemplo, para hacer mención de uno, al inicio de la pandemia, que es Japón, un país muy desarrollado, y estaba hace mucho a lo que es la tecnología, que ellos abrieron la economía, las escuelas,
y ese país que usó muchas medidas y tuvieron que cerrar de manera urgente. Nosotros, yo creo que sí se puede flexibilizar el toque de queda, pero hay que analizar algo muy importante, que todos los días es la tasa, si se podría decir, más baja, se le dan mención y se registran 600 casos, pero al principio solo se anunciaban 2 casos. Es decir, si hay 600 casos cada 24 horas, estamos de urgencia todavía. Es lo que yo creo, es mi opinión. De que se debe flexibilizar el horario, claro, pero no se le puede dar libre albedrío a la ciudadanía, porque, por ejemplo, las personas como nosotros, que hemos cumplido desde el primer día con el distanciamiento, las medidas, entonces va a ser en vano, porque donde se están infectando 600 personas cada 20, no podemos abrir si se podrá decir, abrir el país de manera paulatina. Sí se puede ir abriendo. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú sugieres ahí para que también aporte a lo que podría ser también la recuperación de la economía? ¿A qué caminos hay que seguir realmente para que podamos salir victoriosos, tanto en la parte sanitaria, así como también que la economía no sea tan afectada? Mira, yo siempre parto de la premisa de lo que se llama en derecho administrativo la confianza legítima. Yo creo que el gobierno, en ese ejercicio de legitimidad que nosotros le hemos dado porque hemos transferido ese poder para que ellos puedan representarnos, Sí. asumo y prefiero tener una buena fe a entender que la razón por la que tienen el toque de queda en la forma en la que lo han hecho es Es porque bueno tienen el resaltar, apoyo. Alberto, es bueno resaltar que se puede tener estado de emergencia sin toque de queda, pero no se puede en estado de emergencia, porque la emergencia suprime la libertad de tránsito. Es ahí que el gobierno puede emitir el decreto, que es totalmente diferente. Exactamente. Hay muchas personas que confunden el toque de queda con el estado de emergencia. Yo creo que es Claro. bueno aclarar eso. No, no, muy buena aclaración. Muy buena aclaración. No puede haber, como tú dijiste, un toque de queda porque no tiene facultad. Inclusive, Sí. tú recordarás que se estuvo discutiendo eso cuando se emitió la resolución del Ministerio de Salud Pública que limitaba el acceso a los lugares públicos y se cuestionaba la legalidad y la constitucionalidad de esa resolución sin un estado de emergencia. Así es. Entonces, yo creo que, de nuevo, apelando a ese principio de confianza legítima, la razón por la cual el gobierno ha creo que me escuchas ahora. Yo no sé, Perfecto. hemos tenido un No, problemita, no te parece. preocupes, fue un rato. ¿Tú me escuchas a mí? Claro, te escucho. Excelente. Entonces, te decía que yo confío en que la razón por la que nosotros tenemos un toque de queda los días de semana hasta las 7 Sí. es coherente con las recomendaciones que ha dado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pienso que Dicen puede ahí que, evaluarse. dicen ahí que no se escuchan. Vamos a preguntar a ver si no escuchan. Que yo te escucho bien, Alberto. Ok. Eliezer, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha ahora, Eliezer? Yo te escucho, puede continuar, yo te Perfecto. escucho. Ok. Entonces, esperando que pueda escuchar Eliezer y los demás. Sí, claro. Entonces, yo confío en que eso es coherente con eso. Ahora bien, yo lo que creo que tenemos que discutir, porque hemos probado que no somos buenos manejando, ni buenas manejando la noche. Así es. Cuando cae la noche, se le mete al dominicano un calor. Pero tenemos 7 meses, se podría decir, y, por ejemplo, anoche mismo hubieron 700 personas detenidas. O sea, yo creo que ya tiene que haber una conciencia y ha habido una flexibilidad, porque el toque de queda al inicio iniciaba a las 3 de la tarde, ¿entiendes? Y ahora inicia a las 7 de la noche.
Entonces yo creo que hay que ser consciente y nosotros como dominicanos y ya como persona, como humano, es una realidad. Y yo creo que nos podemos aguantar un chin más, porque ya hemos durado 7 meses. Sí. Para no volver para atrás, vamos a esperar un chin más para que podamos cantar victoria. Yo estoy que no Así veo es. para cantar Así victoria. es. Claro, así es. Aún así, yo pienso, Misael, que nosotros pudiéramos estar discutiendo el aumento de una hora y media o dos, sobre todo porque no permite al sector productivo, sin ese entaponamiento que hace a veces inviable la situación, cumplir con el toque de queda. Entonces, si estamos viendo que esa realidad, en términos prácticos, lo que tiene el efecto contrario, porque la gente lo que hace es que se aglutina. Claro, eh, es así, por ejemplo, en mi casa tiene que irse temprano el personal, pero sobre todo en la oficina, los choferes tienen que salir a las 4 de la tarde. Antes trabajaban hasta las 6 de la tarde. Tienen que salir a las claro. 4 porque si no, no llegan a Misael a tiempo, y sobre todo aquellos que usan el metro. Entonces, eso es muy importante. O sea que yo creo que, como tú dices, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero creo también que se puede flexibilizar los días de semana, los días de semana. A nosotros los dominicanos se nos mete un guaragüey, Un pero gusto, como es dicen, un gusto, un un gusto. gusto, un gusto. Pero Misael, es que somos eso. Y Claro. por eso se toman esas medidas. O sea, la idea no es dejar de ser lo que nosotros somos, pero Mira, sabiendo que somos ahora eso. te estoy viendo bien ahora. Por primera vez te estoy viendo bien ahora. Ah, ¿Te yo siempre escuchaba? te he visto bien. Bueno, te estoy viendo bien ahora, Alberto. Continúa. Bien, no te decía que sabiendo cómo somos, tomemos la medida sabiendo cómo somos. No vamos a Claro, pretender ser suizos, ni suecos, ni noruegos, ni finlandeses. Nosotros somos claro, dominicanos. Y gracias a Dios que somos dominicanos. claro que La sí. verdad. Entonces, sabiendo eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esperemos, mantengamos, sobre todo los fines de semana y en la noche. Tú sabes que hay algo que hay que destacar, que en la ciudad china, donde se originó el COVID-19, fue una de las que más casos reportó. Y a nivel general, China continental sumó 90,000 y pico de casos. Es decir, si tú te pones a analizar, son muchos millones de habitantes chinos. República Dominicana tiene 107,000 casos. Es cosa de reflexión. Tenemos más casos que ellos y ellos usaron una cuarentena muy estricta, señores. A nosotros nos llegaban las informaciones. O sea, ellos hasta aplicaban una ley de manera de obligatoriedad y las personas que no cumplían con las medidas la detenían y eran presas. O sea, aquí realmente, por ejemplo, mira, de manera rápida, te voy a decir, por ejemplo, al Sí. inicio nosotros dijimos que el gobierno, en este caso ya era el gobierno del presidente Medina, debió conjuntamente con organismos del Poder Ejecutivo, para de manera rápida una ley transitoria para hacer valer algunos derechos de las autoridades, porque también las personas nada más piensan en el ciudadano en sí, pero si un policía, no estoy, si se podrá decir, diciendo que está bien, la policía no está para maltratar, incluso la policía está para cuidar al ciudadano. El reglamento de la policía es cuidar la seguridad nacional, pero el ciudadano en sí piensa que, por ejemplo, que el policía no puede golpearlo, claro que no, pero sí debe ponerlo en la justicia, lo puede poner en la justicia. En ese caso y en ese sentido, yo lo que decía al principio, que debió de haber una ley transitoria para hacer cumplir el toque de queda, las medidas cautelares, así como también el puesto de mascarilla de manera obligatoria, que debió de ser desde el primer mes, que eso fue una cosa que se nos fue de la mano, y siempre dije que la política, las elecciones afectó mucho. Como tú entenderás, un sinnúmero, todavía siguen dando positivo, un sinnúmero de diputados, hasta el mismo presidente de la República se infectó toda su familia. Y fue por el mismo afán político que yo creo que nos hizo mucho daño a nosotros como dominicanos. Yo creo que la tasa tuviera menor, pero no se puede, Alberto, abrir el país en este momento. Nosotros que manejamos informaciones
más o menos de los países que han abierto y los países que han mantenido, por ejemplo, el norte al seguir de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, del Caribe, es Guatemala, digo, El Salvador. El Salvador es uno de los países que más medida estricta ha impuesto, pero los resultados están ahí y los numeritos están ahí. Sí. Una de las economías que más va a sufrir va a ser evidentemente El Salvador, porque El Salvador todavía no está recibiendo ningún turista, ni está haciendo, si se podría decir, su trabajo normal. Y yo creo que ya eso es muy exagerado, y yo creo que no podemos llegar a ese extremo como está llegando El Salvador, pero hago ese ejemplo porque el que cumple la medida no tiene el problema sanitario tan grave. A eso es que me refiero. Tienes toda la razón. Así es. ¿Me escuchas, Misael? Sí, entrecortado, te escucho entrecortado, Alberto. Te decía que tienes la razón. Bien, ahí te escucho. No sé si terminaste con el asunto del tema del toque de queda, son varios temas. Bueno, sí, con el toque de queda, solo para darte una última reflexión. Lo que pasa es que el estado de emergencia se aprobó al presidente para limitar los derechos de libertad de reunión, asociación y tránsito. Claro. Entonces, en buen derecho, la policía no debería retener a una persona ni siquiera 24 horas por haber violado el toque de queda. Entonces, debió haberse incluido en el estado de emergencia el derecho el derecho que tiene que ver con la libertad o la privación de libertad, para que pudiera el presidente a través de un decreto especialísimo, porque es la única forma en la que puede, la única forma en la que puede limitar derechos fundamentales, Claro. o más bien modular derechos fundamentales, que el decreto estableciera que esa persona iba a ser sujeta, si violaba el toque de queda, a un día de prisión, 2 días de prisión, si era reincidente, 3 días de prisión. O sea que sí estoy completamente de acuerdo contigo, debió haberse incluido esa parte. Pero hay muchos otros temas interesantes en la palestra pública, por cuál seguimos, porque mira, contigo siempre es interesante. No, tú sabes que nosotros, aparte de que ejercemos la abogacía de manera independiente en nuestro despacho, Así es. Manejamos muchas informaciones y eso nos ha ayudado también en nuestra profesión para estar muy actualizados. Por ejemplo, me gustaría que tratemos el tema de que al principio de la transición del gobierno se dio, y es sobre la suspensión, si se iban a dar la suspensión de los si se podría decir, de los empleados que son de carrera, los funcionarios públicos de carrera, que es bueno explicarle a las personas que hay una ley que lo ampara a ellos y que se debe de usar un procedimiento para, si se podrá decir, para que cesen en sus cargos. Nos gustaría que nos hable de manera rápida y resumida sobre si tú crees que se ha vulnerado el derecho de los funcionarios de carrera, cuál es tu perspectiva en cuanto a los nombramientos. Yo, en cuanto a mi perspectiva, en lo mío personal, yo considero que este ha sido uno de los gobiernos que más personas preparadas tiene a su alrededor. Es mi opinión personal, aparte de que hay también un gran porcentaje que son jóvenes con una gran preparación. Y yo creo que eso habla mucho del gobierno. Sí, bueno, lo primero es el tema de la carrera. Ya la Constitución del 2010, por primera vez, nuestra primera constitución larga, que pasó a triplicar la cantidad de artículos de la Constitución, que es originalmente del 66, pero que fue modificada tanto en el 94 como en el 2002. Así es. Y esa esa Constitución prevé el tema de la permanencia como uno de los principios básicos de la administración pública, la permanencia y la estabilidad. Y solamente se garantiza estabilidad cuando hay una protección hacia el trabajador. Luego, o más bien antes, es interesante que se sepa esto, la Constitución del 2010 viene 2 años después de la Ley 4108, que fue una gran conquista para la República Dominicana porque es la ley de función pública que prevé la carrera administrativa. Es importante que se sepa que mucho antes de esta también ya habían otras instituciones que tenían su propia carrera administrativa,
como por ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y otras instituciones que tenían su propia carrera y con unos criterios básicos. Lo que hace la 4108 es, digamos que normar, es decir, de alguna forma regular todo el tema, recogiendo todas las instituciones que no tenían una carrera, pero también aportándole principios básicos a las demás leyes. Luego llega la Constitución y se coloca a un nivel constitucional que, como decía uno de los más importantes jueces españoles, arriba de la Constitución solamente está el cielo. Así y es. si usted es creyente, solamente está Dios. Entonces, en este caso, la función pública o la permanencia y la estabilidad en la función pública es de una importancia tal que está en nuestra Constitución. Ahora bien, no todos los empleados públicos son de carrera. Así Algunos porque son de lo que se llaman empleados de confianza o de libre remoción, que por la cercanía que tienen con un alto funcionario de una determinada institución, evidentemente vienen y se van con él, como una secretaria, como un asistente, en muchos casos como un asesor legal. ¿Por qué? Porque son del estrecho círculo de ese empleado y de ese funcionario y de la estrecha confianza. Pero además tampoco entran aquellos que no han sido evaluados y han sido entrados en la carrera. Y aquí hay un tema de justicia, Misael. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones, como por ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos, que si bien tenían ya calificados y preparados y evaluados a muchos empleados, no los había colocado en carrera. Entonces, aunque ellos tenían derecho a entrar, están desprotegidos y ellos caen en una especie de limbo jurídico que solamente puede resolver un juez constitucional, en este caso un juez de amparo, que debe evaluar si ese empleado que ya estaba calificado, ya entraba y que por una decisión puramente burocrática no entró, merece ser considerado un empleado de carrera a la hora de ser desvinculado. ¿Cómo protege la ley de función pública? Muy fácil. Hay faltas de primer, segundo y tercer grado. Solamente las faltas de tercer grado habilitan para la desvinculación y tienen que estar sujetas, sometidas a un debido proceso. ¿Qué significa eso? Venga acá, yo le presento los cargos, usted tiene un tiempo para defenderse de sus cargos y a partir de ahí se toma una decisión que además es recurrible a nivel administrativo con un recurso de reconsideración o con un recurso jerárquico ante el Ministerio de Administración Pública. Esa es básicamente la dinámica. Entonces, como nos hemos dado cuenta, hay empleados, servidores públicos que están protegidos por la carrera administrativa. Así es. Hemos visto, inclusive en el ejercicio, casos tan dramáticos, Misael, como violaciones flagrantes, violaciones crueles a empleados, inclusive del tren judicial. Es decir, decisiones del Consejo del Poder Judicial que vulneran derechos de estabilidad y de permanencia y de protección en el lugar de trabajo de empleados del sector justicia. Ya tú te imaginarás, si eso pasa en el órgano de administración y de control disciplinario de la Suprema, de todos los jueces del país, del Poder Judicial Dominicano, imagínate, con Timapa, que usemos otra vez de presión, cómo pasará en el tren gubernamental. Yo no conozco ningún caso puntual, pero sí he hecho posts, he hecho publicaciones responsables, y tú lo sabes, donde yo he dicho, cuidado con desvincularlos. Nuestro país tiene una cultura muy pobre, tú lo decías al principio, de conocimiento de sus derechos. Inclusive, cuando yo participé de la administración pública, específicamente en la administración tributaria con el licenciado Guarapuya Félix. Sí. Cuando él sale en el 2016, entra una nueva administración y no te puedes imaginar cuántos empleados de carrera fueron desvinculados. Yo no era de carrera, porque yo era de libre remoción por la confianza que tenía evidentemente con el director. Sí. Pero no te puedes imaginar la cantidad de empleados que fueron destituidos, desvinculados, sin tener base. ¿Qué pasa? El dominicano no pelea, el dominicano no discute, y además el dominicano, además de que no le gusta el conflicto, no conoce sus derechos. Entonces esos empleados firmaron y recibieron su dinero. Pero algunos, los que no lo hicieron, fueron luego restituidos por el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, aprovecho tu espacio para decir lo siguiente. Empleado público de carrera que no haya cometido ninguna falta y que haya sido desvinculado de su puesto de trabajo
tiene derecho a reclamar ser restituido en su puesto y obviamente que le paguen todos sus salarios caídos por parte del Tribunal Superior Administrativo. Ahora, Muy importante. como te digo eso, también digo lo siguiente. Empleado público que demuestra que tiene intereses políticos y no tiene interés de participar de las ansias de cambiar la República Dominicana, que tienen una buena parte de las instituciones y los funcionarios que ha designado el presidente Abinader, también van a ser sujetos de desvinculación, porque simplemente hay que documentar que ellos no están comprometidos. Usted no va, usted llega tarde, usted no tiene el desempeño adecuado, usted va acumulando suficientes faltas para ser desvinculado. Entonces tampoco es una patente de cosas, tampoco es una carta blanca para que puedan cometer, digamos que faltas o de alguna forma detener el proceso de cambio que pretende y que promete el presidente Abinader y su equipo. Así es. Mira, ese tema es muy importante sobre los servidores que son de carrera, pero hay otro que ha sonado aún más, precisamente esta semana y la semana pasada, y es sobre el asunto de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, tal y como lo establece la ley 311 del 2014. Mira, tiene alguna falla la ley, que en días pasados escribí hasta un artículo sobre ese tema, que hay muchas personas que desconocen la ley, hay personas que comienzan a ejercer un puesto, pero no saben que esa ley existe. Hay una ley que obliga al funcionario público a declarar sus bienes entrando y saliendo, que ahí te voy a mencionar el fallo. Si no lo declara al inicio, puede ser suspendido. Pero cuando te vas y no lo declara, la ley en sí no te da un seguimiento. Por eso yo escribí el artículo de qué vale al inicio, Alberto, hacer la declaración jurada. Si al final, cuando tú termines ese servicio público que tú estás haciendo, no hay una comparación de tus bienes. A eso me refiero. Yo creo que es fundamental la declaración jurada de salida. No sé cuál es tu percepción en cuanto a eso o tu opinión. Yo creo que hay un fallo ahí, porque yo creo que hay que darle más seguimiento al que se va que el que entra. Es lo que creo. Estoy completamente de acuerdo, Misael. Tú y yo coincidimos mucho. La verdad que estoy disfrutando y sé que terminaré disfrutando mucho este conversatorio. Estoy completamente de acuerdo contigo. La ley 311-14 es una ley. Yo recuerdo que un gran amigo abogado, cuando estábamos discutiendo algunos aspectos del Código Tributario, me decía, y estábamos tratando, digamos, de pensar en cuáles serían los mecanismos para hacer valer esa obligación de pagar impuestos. Sí. Me decía, Alberto, es que dime qué es un león sin dientes, sin colmillo. Y yo digo, no sé, un peluche. Entonces, esa ley es un peluche, una ley peluche. Así es. ¿Por qué? Porque las sanciones que tienen, primero hay que hacer una declaración jurada inicial, cuya sanción es falta de tercer grado. Fíjate lo que estamos hablando ahora, el equivalente a la falta de tercer grado de la ley 4108 y que da lugar a la destitución, a la desvinculación. Pero evidentemente, como toda mecánica de falta, tiene que estar de acuerdo con desvincularte tu superior jerárquico. Claro. Pero que además conlleva, si tú falseas las informaciones, solamente lleva unas sanciones de 1 a 2 años. Pero además, desarrolla la figura del enriquecimiento ilícito. Bueno, perdón. Introduce la figura del enriquecimiento ilícito, incluyendo o previendo sanciones de 4 a 10 años, pero Misael, ni tú ni yo, ni nadie sabe lo que significa enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el tipo penal? Enriquecimiento ilícito, pero eso no está desarrollado. Y tú sabes muy bien que en materia penal la interpretación es restrictiva y tiene que ser un tipo penal. Claro. Entonces, uno no se puede inventar el enriquecimiento ilícito. Entonces, fue una ley que evidentemente, como es hecha por legisladores, al final de cuentas políticos, y que al final de cuentas también una buena parte de ellos sale con su declaración jurada en términos prácticos, la verdad, la material, mucho más abultada, no querían tampoco incluirle esa última parte que tú decías muy atinadamente, que era ponerle una sanción a que la declaración jurada de salida que fuera omitida, que es
la información que establece. Que es bueno destacar que, como digo una cosa, siempre he sido muy objetivo. Cuando digo una cosa, digo también la otra. Por ejemplo, en si se podrá decir, en este ambiente del nuevo gobierno, en lo que yo siempre le he dado mucho seguimiento a la función pública, desde que antes de ser abogado, y le doy mucho seguimiento y nunca había visto ese auge tan fuerte, si se podrá decir, de declaraciones juradas. Yo creo que ya estamos ejerciendo la política de manera diferente y bueno resaltar también que esa ley obliga y también autoriza a que los medios de comunicación impresos, digitales, todos puedan anunciar los bienes de ese funcionario público. O sea que el que va a ejercer la función pública debe de atenerse a esas declaraciones. O sea, tú no puedes ejercer la función pública de manera escondida. O sea, debe de ser lo más transparente que pueda. Y por eso tú has visto que de manera muy detallada los bienes de muchísimos funcionarios en esta ocasión se han declarado. Y hay algunos, por ejemplo, no voy a mencionar mucho el nombre, pero hay algunos que han declarado la misma declaración jurada. Hay otros que más o menos las personas, tú sabes que cuando tú estás en el ambiente empresarial, tú más o menos sabes los bienes ya cuando te trata de una persona que tiene 20, 25 años, ejerciendo la función pública y ha ostentado, si se pudiera decir, una fortuna, y viene y declara una declaración jurada de 20 millones, de 15 millones, o sea, yo creo que la Cámara de Cuentas, por eso voy a aprovechar ese tema, que en principio siempre lo dije, debe de haber un seguimiento muy claro con ese asunto de las declaraciones. Es bueno resaltar que a pesar de que es un acto notarial, pero yo creo que la Cámara de Cuentas debe de darle un seguimiento para que eso sea un poco más real, porque hay declaraciones que realmente las personas se ven burladas, Alberto. Vamos a ser un poco más transparentes en cuanto a eso. Estoy completamente de acuerdo. Esta Cámara de Cuentas ha sido, como pasó en el pasado, hemos tenido una experiencia fatal. Recuérdate que uno de los pocos juicios políticos que hemos tenido en República Dominicana se les realizó a uno solo los miembros, porque los demás salieron huyendo, renunciando, de los miembros de la Cámara de Cuentas. Así es. Y de hecho, esta Cámara de Cuentas, que es más una Cámara de Cuentos que una Cámara de Cuentas, ha probado ser sumamente ineficiente, sumamente incompetente, pero sobre todo, ellos se estrenaron subiéndose el sueldo. Entonces, lo cual está prohibido, evidentemente. Entonces, hay muy poca credibilidad en esta Cámara de Cuentas, pero la ley que rige los sueldos en la República Dominicana se viola en todos los sectores públicos, porque nadie puede cobrar más que el presidente de la República. Así es. Pero tú sabes que realmente aquí las personas le han cogido otro giro a lo que es realmente tú ejercer una función pública. Desde que uno, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, muchas personas decían siempre lo escuchaba mi compañero, yo quiero ser diputado. ¿Para qué? No voy a decir la palabra. O sea, se ha creado eso en la sociedad, que hay que ser político para ostentar dinero, para ostentar poder. Entonces, la función pública